en Radio Valparaíso. Nos escuchan a través del 102.5 FM, 121 AM. También estamos con nuestra señal online www.radiovalparaíso.cl. Recuerde que junto con el Twitter Café, de lunes a sábado a las 9 de la mañana, también está el programa donde también hay candidatos. Maca marca la pauta, lunes a viernes, 19 horas, con la conducción de Macarena Brenda Salamanca, concejala de Viña del Mar. Y, por supuesto, el Café Prime, que va martes y jueves a las 21 horas. Como la próxima semana tenemos martes festivo, vamos a estar con el Café Prime el jueves y viernes. Twitter Café, Radio Valparaíso, estamos con nuestro invitado. Un invitado que viene del mundo académico y que quiere llegar al Senado. Un profesor universitario, Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, muy destacado, por supuesto, que, que desde joven ha tenido incursiones en la política. Pedro Sariego Pastén, ¿cómo estás, Pedro? Un gusto saludar. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, oiga, estamos en ya en ambiente de fiestas patrias absoluto, Pedro. Eh, ¿Usted baila cueca, Pedro Sariego? Sí, yo bailo cueca. Ah, mire. Y bailo bastante bien. Mire qué bien. ¿Y esto viene qué? ¿De niño? De niño de mi madre y de mi abuelo, digamos. Ah, mire. En el Cerro Yungay eran buenos para bailar cueca, había mucha tradición. Mira. Eso eran los sectores aledaños hacia los años 20, 30 de Valparaíso. Y se bailaba mucha cueca ahí. ¿Se mantiene todavía ese a En mí me da la algunos, en idea. algunos lugares todavía se mantiene la Sí. tradición, Hay mucha baila la gente joven que está fantasía. bailando cueca. Sí, sí, mucha gente joven. Eh, mi pic, bueno, yo siempre fui parte de grupos folclóricos en el liceo, digamos, ¿Ya? y posteriormente en la universidad, en la Santa María, y hacia el final de eh, eh, mi periodo estudiantil fui parte del conjunto folclórico de la Universidad Católica con la Margot Loyola, que era como algo, como lo top en la zona, digamos, en cuanto a participar en grupos folclóricos en aquellos años. Mira qué bien. Mm. Un tremendo, Así que una tremenda ahí, experiencia entonces, ¿eh? sí, En el entonces, mundo folclórico. sí, de representación de bailes tradicionales. De hecho, el año pasado alcancé a participar con, digamos, un al morir Margot, muchos de sus exalumnos se organizaron y rehicieron en, eh, parte de los grupos que hicieron. Yo alcancé a participar uno, tuve una presentación muy bonita aquí en el Congreso Nacional. Y hoy día participo de un grupo un tanto distinto que se llama Raimu, una especie de folclore en movimiento que apunta hacia destacar o distinguir los rasgos de la chilenidad en el chileno común. Cualquier persona puede tocar y bailar, esa es la idea. Y esa tenemos una presentación a la cual están cordialmente invitados los radioescuchas el día 15 de octubre en la Universidad de Santa María. 15 de Eso octubre. vamos a hacer un trabajo con un grupo argentino. Nosotros estuvimos el año pasado en Buenos Aires en una presentación, no me acuerdo el teatro que estuvimos allá, y este año toca acá y la vamos a hacer en la Universidad de Santa María, aprovechando que yo soy profesor. Claro. Y se llama Cuecas y Chacareras. Cuecas y chacareras. Está cordialmente invitado don Mauricio. Muchas gracias, Pedro. Yo voy a bailar Como condenado. ¿Ah? como un integrante más del grupo. No es un acto de campaña esta cuestión, es una representación con mis compañeros de grupo, a los cuales respeto mucho en todos sus planos. Y eso es, para que lo diga al tiro, por si Usted no subraya. alguno se me sube por el chorro aquí en estas cuestiones. Oiga, Pedro Sariego Pastén, también fue usted, Pedro, Ceremi de Obras Públicas en el anterior Claro. gobierno de Piñera. Vamos a hablar de eso, pero como estamos hablando de, nos metimos en su niñez, en este caso su amor por el folclore, que ha mantenido hasta ahora, nos sorprende con este tema, que es importante conocer esa área suya, Pedro. De hecho, Sí, te quería contar que siendo yo seremi de Obras Públicas, en un homenaje a la Margot que hubo en el año 2013, siendo yo seremi, también bailé.
mire. Sí. Nadie supo eso, o sea, supo los que bailaron conmigo, ¿no? Pero y estuvo muy bonito esa presentación que se hizo acá en el Centro Cultural ex cárcel de Valparaíso, en que había muchas imágenes de los integrantes de los conjuntos de aquella época, siendo jóvenes, teniendo 20 años, cuando uno es como un Ferrari, ¿eh? Claro. Y ahí estaba yo entre las fotos y 30 años después, po. Oiga, 30 y tantos años después. y un dominio de muchos bailes folclóricos. Sí, 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 Eh, sí. Nombremos algunos para que la gente se haga alguna idea. Bueno, yo llegué a bailar los bailes de la Tirana en su momento. De hecho, bailé en el Templo Motivo Maipú yo, con traje de diablo. ¿Ah? Todos los bailes que son de aquellas de la zona norte, de la zona altiplánica, Chiloé, toda la representación que tú te puedas imaginar. Y ahora hemos aprendido a bailar chacarera, Ah, mire. entre otras cosas. Oiga, pero qué bien. Estamos conversando en Radio Valparaíso con Pedro Sallego Pastén, candidato al Senado ahora, por Amplitud. ¿Cuándo nace en Pedro Sallego su vocación política? Yo sé que usted, Mm. Pedro, fue dirigente estudiantil. Sí, ¿Cuándo nace y qué cargo ocupó? Hablemosle a la gente para que lo conozca. bueno, en realidad en mi casa siempre fueron liberales, digamos, los antiguos partidos de mi familia. Y yo tenía bastante conocimiento de la política, digamos, como tal, pero yo tenía una falla de fábrica, estimado Mauricio. ¿Ah? Yo era tartamudo, No me diga. sí señor. Y lo logré superar, entre paréntesis, con un tratamiento, para Mire, que tenga este problema, con un tratamiento de auto-hipnosis que se ocupa mucho en el área odontológica, ¿ah? ¿y hasta cuándo tuvo esa característica, Hasta que Pedro? salí de la universidad. Me gustaba mucho hablar en público, en los liceos también, etcétera. Y bueno, por tal motivo yo me automarginaba un poco de todas estas actividades públicas así. Y cuando comienza la década del 80, que fue muy intensa en cuanto a la participación estudiantil para la recuperación de la democracia, yo participaba, pero no hablaba en la asamblea porque obviamente si hablaba se me iba a trancar el winche, como se decía en aquel Mira, tiempo. ¿Ah? Pero hubo un hecho en mi vida que marcó un poco esto, que fue que en el año 83-84 me estalló una bomba en la calle. En la avenida Alemania, cerca de donde yo vivía, cayeron 5 postes a la altura del Cerro San Juan de Dios. Y cuando se ponían estos explosivos en el hoyito claro, ¿ah? donde la Y gente deja la basura. exactamente. Claro. Y ahí hubo una explosión en dos de ellos, se cayeron 5 postes. Yo justo iba pasando cuando no me percaté que es lo que pasaba. Y era de noche, eran cerca de las 8 o 9 de la noche, tendría que haber sido abril o mayo de aquellos años. Y estalló la cuestión, pues, y que me cayó un cable, chisporroteando al lado, un estilazo Chupalla. en la frente, en la ceja, que es súper, no sé si has tenido algún corte ahí, pero es súper exagerado toda esta zona. Sí. Entonces se te mancha la cara de sangre. Y así llegué yo a mi casa, me levanté, la explosión me tiró al suelo, me levanté y me fui para la casa y de ahí me llevaron al hospital. Y ahí hubo una serie de situaciones enojosas y que era usual que se te veían joven, te echaban la culpa a ti de la bomba y cosas por el estilo. Al final terminé haciendo declaraciones como víctima en los tribunales, si había visto a alguien. Digamos, ¿Qué edad tenías tú ahí, yo Pedro? tenía unos 23, 23 años. 22, 23 Oye, años. Sí, tremenda y terrible sí. experiencia. Sí, entonces en aquel tiempo la iglesia, cierto, hablaba de que las personas de buena voluntad participaran para cambiar el país un poco y yo me sentí muy motivado por eso. Yo era mucho más creyente de lo que soy ahora. Y obviamente que me metí en la Universidad de Santa María en toda esta historia, pero me metí con el perfil de lo que yo soy. Intenté trabajar con la democracia cristiana en aquellos años. Y posteriormente decidí hacer un grupo yo mismo, que se formó, un grupo muy sansano, muy de la Universidad de Santa María, que se llamó Verde Azul. ¿Ah?
Verde ¿Ya? porque yo era del Wander y otros amigos eran del Everton. Eso fue nuestra motivación, ¿ah? No hubo otra, Mira, ¿ah? No hubo otra, claro. el Wander marca su vida también, ¿eh? Sí. Absolutamente, yo soy absolutamente wanderino. Y, y ahí comenzamos a hacer muchas cosas en la universidad. Terminamos, yo creo que ocupando el centro político de la universidad. Y como uno comienza a tener amigos en otras universidades, de alguna forma ese movimiento fue derivando hacia otras universidades en lo local. eh, y mucha de esa gente finalmente, toda con un perfil bastante liberal a lo que era la derecha en aquellos años. Eh, Siempre nos pareció insuficiente, por ejemplo, Renovación Nacional en aquellos años, que hablaba un poco bastante similar a nuestro discurso, pero terminaron votando por el sí, por lo menos oficialmente. Y nosotros terminamos votando todos por el no. En aquellos años yo fui una especie de líder espiritual de esa generación aquí en Valparaíso, de toda la gente de centro derecha que votó por el no en el año 88, ¿no? En esta zona y en algunos otros sectores del país también, ¿no? Oye, qué, Esa es mi pequeña qué historia, entretelones interesantes de la vida de Pedro Saliego. Estamos claro. con Pedro Saliego Pastén, candidato al Senado por Amplitud aquí en Radio Valparaíso. Pedro, Nos acercamos, pero solamente para terminar, en aquellos años a grupos similares. El grupo más similar a nosotros que encontramos fue el grupo del ex diputado King, del ex diputado Germán Riesco, del ex diputado Silvio Rodríguez, que es un montón de gente que fueron parlamentarios hace 73 y que en cierta manera encabezaron el no desde la centro derecha, ¿no? oye, Hay una historia ahí interesante de rescatar, ¿ah? O sea, hubo una corriente, si uno saca la cuenta, al final de los 33 diputados que tenía el Partido Nacional 73, 6 terminaron votando por el no. ¿M? mire, Y ese es un tema que no hay registro, que sería súper interesante que alguien saque la cuenta. Posteriormente a eso, para terminar el cuento de este periodo de mi vida, ya post plebiscito, vino la elección presidencial del año 88, 89, ¿cierto? Yo ya estaba en Santiago, estaba trabajando en el Grupo de Investigación Tecnológica y dentro de los candidatos que aparecieron, a mí me convenció el anticandidato Fernando Monkever Barro, ¿ah? el doctor El Monker. doctor Monkever, que es un hombre notable en nuestro país, que solucionó Sí, los problemas de la desnutrición infantil. Estoy seguro que cuando se muera le van a hacer todos los reconocimientos del mundo. Hoy día es Premio Nacional de Ciencia en Investigación Aplicada. Y yo me enamoré de su propuesta y de su candidatura y pasaron hartas cosas ahí. Yo estaba en Santiago y la mayoría de la gente que estuvo conmigo aquí en Valparaíso, toda esa gente, estábamos plegados a lo que fue ese cuasi movimiento que hubo. Finalmente lo inscribimos, pero nos desinscribieron porque, bueno, decían que teníamos más firmas de gente que estaba en los partidos políticos. Nosotros recabamos muchas firmas en aquellos años de gente a las cuales CONIN, por ejemplo, la Corporación de Nutrición Infantil, ayudó directamente y en definitiva nos eliminaron en el registro electoral, pues, para casa, ¿ah? Pero fue un gran mira, esfuerzo, mucha gente de esa hasta el día de hoy está vinculada conmigo y 30 años, casi 30 años después yo estoy en esto, muchos de mis amigos, todos ya pasaditos los 50 estamos todos, ¿cierto? Están detrás de esta candidatura, lo cual me alegra mucho y estoy muy reconocido de cada uno de ellos, ¿ah? Pedro Saliego, quiero volver al problema de la tartamudez. Sin duda un tema que es interesante, que usted se transforma luego en una autoridad, un dirigente, un profesor universitario destacadísimo, y ahora candidato a senador. Lo superó a través de un tratamiento muy especial. Sí, Yo sí, quiero que nos converse eso, porque sí. estoy convencido que mucha Bueno, gente que nos escucha hasta ahora puede bueno, padecer lo mismo. cuando yo hablaba en la universidad, cuando me decidí a hablar por las cosas que pasaban, porque nosotros queríamos en cierta manera poner un poco de cordura y hacer una transición en paz de una dictadura a una democracia. Esa era nuestra gran aspiración en esos años. Y bueno, yo comencé a hablar y con toda las dificultades del caso. Alguna gente se reía al principio, pero finalmente en aquellos años, en general, incluyendo lo que fueron
mis adversarios en aquellos tiempos tenían mucho respeto cuando y hacían tiempo, inclusive como que me ayudaban a terminar la idea. ¿Ah? Yo tengo que estar en una condición de mucho estrés para que vuelva a tartamudear otra vez. ¿Ah? Ya, Ya, bueno, y en definitiva, un momento de mucha no presión. mucha presión para que vuelva a tartamudear. Mira, le estoy pasando un dato a mi antagonista, como le decía. Bueno, bueno, y en definitiva, para hacer el cuento corto, ya trabajando en la empresa, perdón, el Instituto de Investigación Tecnológica en Santiago, tenía que hacer muchas entrevistas. Curiosamente, una de las partes de mi trabajo consistía en hacer cuentas industriales y tenía problemas para llamar por teléfono y tenía problemas para entrevistar a la gente, como lo haces tú ahora. ¿Ah? Estoy hablando de gerentes de empresas, etcétera, etcétera. Y me pasó una cosa muy dolorosa a mí en aquellos años, era que yo tenía que ir a Argentina a hacer parte de la entrevista industrial con los argentinos. ¿No? Y Perdón, en el contexto ya de, desempeñándote como ingeniero, como sí, ingeniero, ok. ingeniero investigador de un instituto de investigación en Iniciando tu Santiago. carrera Mi profesional, ok. carrera, ya ¿Ya? un par de años ya de alguna manera salió adelante y tenía este viaje, el momento en que no todos viajaban, la gente joven se sorprende ahora, viajan todos los días, se van a Tailandia, vuelven. Claro. Antes no era así, entonces era mi primera salida al país, iba a Buenos Aires, estaba muy emocionado. El tema es que fui a una entrevista con un gerente de empresa que me dio el tartamudear y etcétera, etcétera, y me preguntó qué estaba haciendo, para dónde iba, y bueno, él llamó y dijo que yo no podía ir a Argentina a entrevistarme con los que me iban a comer con zapatos, los argentinos, etcétera, etcétera. Seguramente tenía razón. Y el jefe, con mucha contradicción para él y con todo lo que eso significa, me bajó del viaje, me Chuta. bajaron del avión, el avión salía la semana que sigue, entonces les dije, esta cuestión no va para más, tengo que solucionar este tema ahora. Y en mi desesperación, no sé, justo me encontré con un curso que da el doctor Foss, que no sé si está vivo, que es un odontólogo Odontólogo de la famoso, famoso aquí doctor Fox, sí. claro, Fox Suazola, sí. En Viña del Mar. Le estoy muy agradecido. Nunca se lo he dicho, nunca tuve la oportunidad Pero ahora debe de estar verlo. escuchando el programa, Sí, pues. qué Sí. bien. Y hizo un curso en el Stade francés. Fuimos como 20 personas, me recuerdo. Y yo al final del día terminé siendo el mejor sujeto, el mejor... yo me recuerdo que entre las muchas cosas era que nos teníamos que autoconvencer que éramos un riel y porque el profesor de nosotros pasaba un tren. Y yo entiendo que se sentaron arriba mío como 4 personas, puesto yo entre dos sillas. Una cosa, todo esto muy consciente, no es que uno quede, digamos, que se le borre la película en el tema del optimismo. Y bueno, pasó ese tema, él me catalogó como el mejor individuo, me hizo una especie mientras estaba en este estado, digamos, que me convenciera que tenía que hablar. Al principio como que no noté mucho cambio a la primera semana, pero al mes ya estaba mucho menos nervioso, mucho. Y al final, al cabo de, no sé, pues, vamos a decir, 6 meses, eh, recurriendo a una imagen que me da mucha tranquilidad, que es pasear por el Argonauta. ¿Tú te acuerdas que estuve en El el Argonauta? argonauta, claro, Muelle Claro, Prat. claro, yo de niño me subí al Argonauta un par de veces con mis padres y hay una escena que yo tengo mirando el mar en que yo aparentemente logro una tranquilidad muy, muy intensa y especialmente cuando comenzaba con estos temas años atrás, me iba a hacer esa imagen y logré tranquilizar. Nunca eso fue los 2 primeros años. Después ya como profesor es como tirarse a la piscina y nadar, ¿cierto? Y ahí he hablado. Y ahora puedo hablar las horas que quieran si es que no me paran. Así que esa fue mi experiencia personal, digamos, con Oiga, el tema. Fíjate que qué tremenda historia. yo he tenido alumnos que tartamudean y cuando los descubro rápidamente les voy a contar lo mismo que he contado aquí por la por esta onda radiales, o cuando, por ejemplo, conozco a algún trabajador en alguna visita industrial, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a uno en una visita industrial con mis alumnos el año pasado, no voy a decir dónde, y en ese viaje encontramos una persona tartamuda que él estaba explicándole a mis alumnos eh, con todas las dificultades que tenía. Y obviamente que me recordó a mí
mismo, así que acabada la reunión, yo me acerqué a él y en definitiva le conté la misma historia que te cuento a ti aquí con estas ondas radiales, Oiga, y que pero se acercara al gremio de todos los que son los que conocen estas técnicas de autohipnosis, que se enseña, por lo menos que sea el doctor Foss, que no sé si lo está haciendo, y si no sé si estará vivo o no, pero si lo está, desde acá mi sí. mayor reconocimiento a él. Pedro Sariego Pastén, estamos con él acá en Radio Valparaíso, el Twitter Café, conociendo su historia, su vida personal, su tema íntimo acá. Candidato al Senado por Amplitud, por la Estoy como región de Demóstenes, Valparaíso. estoy como Le Demóstenes. iba a decir, fíjate, le iba a Ya, decir un Demóstenes, poco, claro, que claro. con unas Sí, piedrecitas claro, superaba su problema de tartamudez, claro. exactamente, Gran orador griego, exacto. está en la historia. Eh, Oiga, Pedro, Casi no estábamos, hablamos de política, pero sí, bueno, sí, no, mejor, pero es muy mejor. valioso. Es conocer a los candidatos Ya, en otra dimensión. Yo creo que eso la gente lo valora mucho. sí. Oiga, Pedro, hablábamos de su primera etapa ¿Mm? en el mundo político. eh, Votó por el no. Usted, Hice cuasi campaña por el Monque, ¿verdad? usted lo ha subrayado. Sí. Eh, ¿Cómo evoluciona luego a estar hoy en Amplitud, un Sí, bueno, partido después que sus yo, fundadores nacen de Renovación sí, Nacional, ¿no es sí, cierto? después yo me fui para la casa, digamos, por mucha gente joven de aquellos años. Es un tema interesante ver que en aquellos años yo me recuerdo de muy buenos dirigentes, eh, especialmente desde el centro hacia la izquierda, Sí, de aquellos poco o muy pocos han sobrevivido a, a la política, digamos. Me sobran los dedos en las manos para identificar a alguno que esté participando hoy día, ¿no? hay que recordar al fallecido Pablo Anduesa, por Pablo ejemplo, Anduesa de era Democracia uno, Cristiana. claro, de la democracia cristiana, que nunca lo dejaron ser candidato a nada. Nada, nada. Y y él era un extraordinario dirigente estudiantil, que además como era ruso, ¿cierto?, se distinguía Sí, claro. al inicio de todas las marchas, digamos. Uno de los Eh, primeros presidentes de la de la Federación de la Federación de Católica, la Católica, luego exactamente. de la recuperación de la Mm, democracia a nivel estudiantil. a nivel Claro, estudiantil. sí. Entonces, eh, nosotros fuimos a trabajar a lo que teníamos que hacer, etcétera, etcétera. Yo me contrato después, en el año 91, como me gano una plaza como académico, eh, y me voy a estudiar fuera del país, y digamos, se me olvidó la política contingente. Yo voté como todos los ciudadanos, y si tuve alguna participación, comilla, política, fue al interior de la institución a la que pertenezco, a la Santa María. Yo fui elegido consejero académico 2 veces por mis pares, el 2001 el 2004 y el 2005 el 2008. Y en eso se restringió la participación, digamos. Pero en el año 2009 se abre acá la elección parlamentaria y presidencial de aquellos años, y ahí aparece en mi vida nuevamente la senadora Lili Pérez. Lili Pérez. Y Lili Pérez es una persona que, para que sepa usted, también estuvo en el grupo, ahí en Santiago, ¿cierto? El grupo que estuvo con Fernando Monque Barro. Ah, mire. Estuvo en el mismo grupo Ahí conmigo, la conociste. ahí nos conocimos varios, digamos, de aquellos años. En ese grupo también estaban Nicolás Monkever, que llegaba en uniforme del colegio, y con Cristian Monkever, que también llegaba con uniforme del colegio, porque eran sobrinos de Fernando Monkever Barro. Y todos nosotros conformamos ese grupo de trabajo. Bueno, Lili me invita a participar, a ser parte de su campaña. Ella fue por el interior, yo ni siquiera voté por ella porque votaba acá. Eh, ¿Ya? Acá yo voté por Chaguán, el mundo lo sabe. Eh, y, pero sí tuve la oportunidad de acompañarla en algunas ocasiones, por ejemplo, conocer el tema minero. Visitamos a la gerencia de las minas de Andina ahí para ver cómo era ese tema, y un par de cosas que yo creí por ella en esa ocasión. Ella encuentra que parece que era muy necesaria mi participación y me invita a participar de Ceremi en el 2014. Yo no militaba en ningún partido,
Tú fuiste Ceremi no militando, no militando en nada. no, nada. Ok, Yo, independiente. de hecho, aquí voy a contar una cosa que a la gente le parecerá como curiosa y súper intensa. Y es que yo me enteré por el diario que está en las ternas para hacer, y de ¿Ya? hecho me llamaron para que aceptara el cargo y yo les dije que no, porque no pensaba que cómo era esto. Y después la Lilia habló conmigo y me terminó convenciendo que fuera por un año. Y al final me quedé los cuatro, me enamoré del tema público y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Eso así a grandes rasgos. Estuve por razones, me encontré que la política era muy ácida, la gente, había un grupo que no me quería a mí al interior del gobierno regional, y me tuve que meter a Renovación Nacional. Eso fue lo que tuve que hacer para poder tener como la defensa En ese en ese momento, momento. siendo Ahora, Ceremi, sí, digamos. haciéndose. Ahora yo, y este es un tema que quizás con esto podemos terminar, yo siempre di como la nota diferente dentro del gobierno y la gente que estuvo en el gobierno lo sabe. Por ejemplo, yo quisiera decir que cuando el presidente Piñera habló que estaba contra los cómplices pasivos, yo fui uno de los pocos en el gobierno regional que estuve de acuerdo con él. ¿Ah? Y le quiero decir que me quedé justamente todo su gobierno al final, porque yo me iba a ir en septiembre, hasta el final por esa frase. Finalmente yo había decidido abandonar Renovación Nacional antes que se acabara el gobierno, pero decidí hacerlo cuando se terminó. Eso fue más o menos la historia. Oiga, ¿Qué le una parece? entrevista absolutamente distinta esta, Muchas gracias. porque, claro, uno siempre prioriza la actualidad, Mm, en este caso de las campañas, qué está pasando con el mm. candidato. Oiga, pero hemos conocido una dimensión distinta de un candidato al Senado, Pedro Sariego Pastén, ingeniero, por supuesto está con amplitud. Pedro, gracias y Muchas gracias. que estas fiestas patrias sean muy intensas y buenas para ti, A ustedes también, mucha pues. tranquilidad. Gracias Pedro por estar en Radio Valparaíso. Sí, y bailar nunca me produjo tartamudez. Bien, Ya, bien, muy, bien. muy bien. Oye, gracias Pedro, hasta pronto. Ya, pues, hasta luego. Estaremos en contacto Ya. muy luego. Radio Valparaíso nos escuchan en la región, en el país y en todo el mundo.